Hola, te doy la bienvenida a Tutoriales de Costura con Vilma Amaro. Hoy te enseño a hacer un organizador con bolsillos para que cuando vayas a la cama tengas al alcance el libro, los lentes, el control del televisor, tus audífonos y el teléfono. También puedes, cuando es para niños, puedes agregarle bolsillos para su juguete preferido y también para los jóvenes un bolsillo guardapijamas. Te invito a que me acompañes hasta el final del video. Te voy a enseñar a darle profundidad a estos bolsillos para que los adaptes a tu necesidad y comodidad. Estos organizadores son estupendos porque ayudan a mantener la mesa de noche en orden, al igual que la habitación, y también a mantener a la vista los controles. Recuerda, suscríbete al canal, déjame un comentario y comparte el video. Para hacer este organizador, generalmente se utilizan telas pesadas y muy resistentes, pero si tienes una que no lo sea, pues como siempre, colócala entre tela y resuelto el problema. Para el forro lo dejo a tu elección, siempre que sean telas ligeras que no estiren. Y voy a comenzar explicándote cómo hacer la base. La base del bolsillero, la altura va a ser igual a la medida que tomes desde el piso, descontando los centímetros que no quieres para que roce, y luego a esa medida hasta la parte baja del colchón. Luego a esa medida le sumas 50 centímetros más 1 o 2 centímetros en la parte superior e inferior. La sumatoria de mi ejemplo da 78 centímetros. Conseguir el ancho de la base va a ser la sumatoria de las medidas que decida de ancho para cada bolsillo. En mi caso son 10, 10 y 24, y le agregué 2 centímetros de costura a cada lado vertical. Entonces sumas todas estas medidas y vas a conseguir un ancho, en mi ejemplo, de 48 centímetros. Con eso, a mí que me encanta sacar patrones, acá está la base en papel. Porque pues te recomiendo que lo hagas sobre papel, porque puedes hacer correcciones sobre el papel, anexando o quitando bolsillos o dándole más profundidad. Sobre esta base vamos a decidir la altura del bolsillo y las cantidades que se necesitan para darle la profundidad. Trabajé con un alto de bolsillo terminado de 16 y ancho 10 del bolsillo terminado y una profundidad de 6 centímetros entre un bolsillo y otro, porque allí corresponderían 3 de fuelle para cada bolsillo. Acá están los 3 que corresponden al primer bolsillo, luego estos siguientes sería 6 porque son 3 para cada uno, y así voy sucesivamente hasta llegar al final, que terminamos con los 2 centímetros para costura y en este caso 3 que le di a este bolsillo de 24. Con todo esto sumamos todas estas cifras para conseguir el largo de la pieza de tela con la que vamos a hacer los bolsillos. Y aquí está. El largo de los anchos de bolsillo más las profundidades más la costura. Eso sería de largo, y de alto 16 centímetros más 3 para dobladillo y 1 para costura. Ok, primer paso: marcar sobre el papel las líneas de costura que vas a conseguir así: 2 centímetros libres y tu primera línea de costura, los 3 del fuelle o profundidad y la primera línea de los 10 que son la medida final del bolsillo. Luego siguen los 6 divididos entre 3 para darle 1 a cada bolsillo, acá 3 y 3, y la línea de costura entre los 2, y así lo llevas hasta el final, que termina como al comienzo con los 3 que yo decidí para este ejemplo y los 2 de costura. Todas estas líneas es bueno marcarlas porque te van a facilitar el trabajo de confección. Al momento de coser es pero sencillísimo. Y otra observación: si necesitas que un bolsillo sea mucho más profundo que estos 3 centímetros, perfectamente lo que haces es aumentar esta cantidad. No importa si el anterior la tiene de 3, si este necesita que sea de 4 o de 5, es sencillo, desplazas la línea porque la vas a aumentar y se mantienen las 3 para este lado. Ok,
Esta pieza cortada en tela iría a la base. Vamos a trazar líneas de costura también en la base de tela. Acá está el patrón ya cortado, imaginemos que esta es la tela. Y sobre esta tela vas nuevamente a marcar unas líneas guías, que serían estas que ves en amarillo y rojo. Tu primera línea de 2 centímetros de costura, luego vienen los 10, que es el ancho del bolsillo terminado, otra línea de costura que separan las medidas de los bolsillos. Aquí nuevamente de 10, luego viene el de 24 y la última costura, que sería respetando el margen. ¿Para qué? Bueno, teniendo ya todo marcado, vamos a la tela de los bolsillos. Primeramente, hacer un dobladillo superior. Dejaste 3, entonces serían ocultar, como de costumbre, ocultar haciendo un primer doblez y luego un segundo doblez, pasar una costura para fijarlo y está listo para ir armando los bolsillos. El primer paso, si ya tienes marcada en la base tu primera costura, va a coincidir con la primera de los bolsillos y la colocas uno sobre la otra aquí, superpuesta y alineando la línea vertical. Y por acá coses. Esta se respeta porque esta, que también la vas a marcar en la tela, es la primera profundidad del primer bolsillo. Y voy a sostenerlo acá para que ya vayas viendo la forma. El siguiente bolsillo, como te decía, marcabas en el centro de las 2 medidas de la profundidad y acá va a coincidir con la siguiente línea de costura en tu base de tela de esta manera. Acá está la inferior, la montas, si es en tela, ves, haces coincidir todas y otra vez a coser aquí sobre la línea de costura. Aquí está marcada línea de costura. Aquí nuevamente coses y viene el siguiente, así lo repites, viene el siguiente, otra vez hacemos coincidir acá las líneas de costura, 3 y 3 a cada lado, que es mi ejemplo. Y al final ocurre lo del principio, que se respetan los 2 márgenes, los 2 centímetros de costura que están acá y haces coincidir aquí también tus líneas de costura y vamos a formar ahora la profundidad se forma con unos pliegues encontrados. Acá está el primero, estando cosido te llevas la línea de los 10 centímetros del primer bolsillo y lo ubicas y sostienes así en la tela, exactamente como acá viene el siguiente y se encuentra con el anterior en pliegues. Acá sigues así sucesivamente hasta terminar con todos los bolsillos. Por eso mira lo útil que es hacerlo y lo práctico que es hacerlo en papel, porque logras corregir o aumentar si en este momento estás antes de cortar la tela, lógicamente puedes corregirlo. Acá tienes los bolsillos con la profundidad, perfectamente la puedes ver. Y en esta cantidad te decía que entran muy bien los controles y el teléfono. Después de tener esto marcado y cosido, se procede a forrarlo. Lo fijas previamente, si te resulta incómodo, pasas una costura previa acá para que los bolsillos no se muevan. Te lo muestro en este ejemplo, ya en tela, que lo tengo adelantado. Acá están los bolsillos, las marquitas. En este caso le hice estas costuritas en los orillos de los bolsillos porque esta tela es ligera y me permite hacerlo. En las telas pesadas cuesta un poquito más. Acá está el bolsillo y lo que viene ahora es forrarlo. Te muestro este terminado, por acá le di la vuelta, ya tiene su forro. Por acá le di la vuelta y te muestro también esos 2 centímetros que dejamos al comienzo de costura. Ves cómo al pasar una segunda costura no pisas el bolsillo. Esto es lo útil de dejar las 2 centímetros al comienzo.
acá está terminado. Deseo que el tutorial te haya encantado, que sea muy útil y como siempre un abrazo inmenso. Gracias por acompañarme hasta el final y te espero en el próximo video. Chao.